Buenas tardes, estimados magistrados que integran este pleno jurisdiccional, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica de este Tribunal y con fundamento además en los artículos 1, 2 y 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de nuestro Tribunal, siendo las 14 horas del día 4 de diciembre de 2025, y encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, declaro iniciado el desarrollo de la presente sesión pública ordinaria, convocado para este día y hora, instruyendo al secretario general de Acuerdos, proceda a pasar lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado presidente Lázaro José Lara Valderas, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Magistrado presidente, le informo que los 3 magistrados de las salas unitarias que integran el pleno de este tribunal se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión ordinaria. Atento a lo anterior, y al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en esta. En consecuencia, instruyo al secretario general de Acuerdos para que dé lectura al orden del día programado para la presente sesión. Magistrados, el orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. El punto número 1 corresponde al inicio de la sesión. El punto número 2 a la lista de asistencia. El punto número 3 a la declaración de quórum legal. El punto número 4 de lectura y en su caso aprobación del orden del día. En el punto número 5 correspondiente a la lectura y en su caso aprobación del acta de sesión pública ordinaria del 27 de noviembre de 2025. En el punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tiene programado un proyecto de resolución interlocutoria dictado en el expediente 31/2025/1 romano-A, tramitado a través del sistema de juicio en línea de este tribunal, relativo a un recurso de reclamación que interpuso la parte actora en contra del acuerdo de fecha 30 de abril del 2025, por el que se desechó su demanda por improcedente, proyecto en el que se propone confirmar el acuerdo sujeto a reclamación. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria. En el punto número 7, relativo a acuerdos jurisdiccionales, no existen proyectos de acuerdo a discutir. En el punto número 8, de asuntos administrativos, no existen asuntos a tratar. En el punto número 9, de asuntos generales, no existen asuntos a tratar. Finalmente, el último punto, que corresponde al número 10, relativo a la clausura de la sesión. Magistrados, debe hacerse notar que en lo que respecta a los puntos números 1, 2, 3 y 4, relativos al orden del día, inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, lectura del orden del día de la presente sesión, ya quedaron debidamente desahogados, encontrándose pendiente únicamente la aprobación del resto de los puntos que conforman el orden del día para esta sesión. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día de la presente sesión. Secretario, proceda a tomar votación en forma económica. Magistrados que integran este pleno, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? A favor. A favor. Magistrado presidente, le informo que el orden del día programado para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 magistrados integrantes de este pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. En desahogo del punto número 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura del acta de la sesión pública ordinaria del 27 de noviembre de 2025, toda vez que ésta fue circulada con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando con una sola votación para ambos efectos. Secretario, proceda a tomar votación de forma económica. Magistrados que integran este pleno, ¿cuál es el sentido de su voto con respecto de la aceptación de dispensa de la lectura del acta de sesión pública ya mencionada, así como de la aprobación del contenido de la misma? A favor. A favor. Presidente, le informo que tanto la dispensa de la lectura del acta de sesión en comento como la aprobación de su contenido cuentan con el voto a favor de los 3 magistrados del Pleno. En consecuencia,
declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido del acta de la sesión pública ordinaria del 27 de noviembre de 2025. Hecho lo anterior, se instruye al Secretario General de Acuerdos, informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. Magistrados, les informo que el siguiente punto del orden del día corresponde al número 6, relativo a resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tiene programado un proyecto de resolución a discutir. Informo a este Pleno que el primer proyecto corresponde a la resolución interlocutoria emitida por el magistrado de la primera sala unitaria de este tribunal dentro del expediente número 31, diagonal 2025, diagonal 1 romano, -A, tramitado a través del juicio en línea de este tribunal, por el que se resuelve el recurso de reclamación que interpuso la parte actora en contra del auto de fecha 30 de abril del 2025, por el que su demanda se desechó por improcedente. Proyecto en el que se propone confirmar el auto sujeto a reclamación. La ponencia se encuentra a cargo de la primera sala unitaria, a quien en este momento se le otorga el uso de la voz. Gracias, secretario. Con el permiso de este Pleno, distinguidos magistrados, el proyecto que se somete a su consideración tiene por objeto resolver el recurso de reclamación interpuesto por la parte actora, tramitado a través del sistema de juicio en línea de este órgano jurisdiccional, en contra del acuerdo de fecha 30 de abril del año en curso, mediante el cual el entonces magistrado instructor de la primera sala unitaria determinó desechar por improcedente la demanda interpuesta. Como contexto, la recurrente demandó la nulidad de una resolución dictada por el director del Instituto Registral y Catastral del Estado, relativa a un recurso de inconformidad en el que se resolvió declarar improcedente dicho medio de defensa. Posteriormente, al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción segunda de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, por no ubicarse el acto impugnado en alguno de los supuestos del artículo 4 de la Ley Orgánica de este tribunal, el entonces magistrado instructor determinó desechar por improcedente la demanda de nulidad. La parte actora sostiene que la competencia corresponde a este tribunal conforme al artículo 153 bis de la Constitución local y al artículo 2 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo. Afirma además que el desechamiento vulnera los principios de acceso a la justicia, progresividad, pro persona y pro actione. Sin embargo, el proyecto demuestra que dicha postura es infundada. En efecto, la demanda de nulidad presentada no encuadra en ninguno de los supuestos del artículo 4 de la Ley Orgánica de este tribunal, el cual delimita con precisión las materias y actos sobre los que procede el juicio contencioso administrativo. Aunque la fracción 14 del citado artículo contempla las resoluciones que resuelven recursos administrativos, ello aplica únicamente cuando el acto impugnado pertenece a alguna de las materias mencionadas en las fracciones anteriores, lo que no ocurre en este caso. Asimismo, los artículos 62 y 63 de la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio establecen expresamente que las resoluciones del director general que confirmen la calificación en un recurso de inconformidad deben impugnarse en juicio civil ante el Poder Judicial del Estado y no ante este tribunal. Esa disposición sigue vigente y fue confirmada en su reforma más reciente, por lo que su aplicación no vulnera los principios de progresividad, pro persona o pro actione. Por el contrario, garantiza el acceso a la justicia a través de la vía procesal que la ley prevé. De ahí que el proyecto determine correctamente que el acto impugnado no forma parte de la competencia material del Tribunal de Justicia Administrativa y que los agravios resulten infundados para modificar el sentido del acuerdo recurrido. En consecuencia, ante lo infundado de los agravios, el proyecto propone confirmar la legalidad del acuerdo de fecha 30 de abril de 2025, mediante cual se determinó desechar por improcedente la demanda interpuesta por la parte actora. Es cuanto. Magistrados, se abre a discusión el proyecto en comento. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, tiene el uso de la voz en relación al proyecto que se propone a este pleno. Gracias, secretario, por el uso de la palabra. Con el permiso, presidente, solamente manifiesto que estoy de acuerdo totalmente con el proyecto, asumiendo el criterio ciertamente de que no hay un supuesto hipotético establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de este tribunal, el que establezca
o encuadre el acto que se impugna. Además, estamos siendo congruentes con sentidos similares que hemos estado desarrollando en juicios anteriores, así que en conclusión estoy totalmente de acuerdo con el sentido del proyecto. Es cuanto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario en relación al proyecto en cuestión? Sin comentarios, secretario. Si no hay nada más que agregar y considerando que el asunto se encuentra suficientemente discutido, secretario, procede a tomar la votación correspondiente. Magistrados que integran este pleno, respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado Lázaro José Lara Valderas, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? Con el proyecto. Presidente, le informo que el proyecto sometido a consideración de este pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente 031/2025, diagonal 1 romano-A. Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, secretario, proceda a informar cuáles son los siguientes puntos del orden del día. Magistrados, el siguiente punto corresponde al número 7 del orden del día, relativo a acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que, como se anticipó, no se tienen acuerdos programados. Presidente, en los puntos 8 y 9 correspondientes a asuntos administrativos y asuntos generales respectivamente, no se tienen programados ningún asunto a tratar. Por último, en desahogo del último punto del orden del día, que corresponde al número 10 relativo a la clausura de la sesión, siendo las 14:15 del día 4 de diciembre de 2025, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria.